Bueno, como estamos encerrados, les voy a contar una historia más de encierro. Esta historia es una historia triste, involucra a una religiosa del convento de Jesús María, uno de los conventos más prestigiosos en la Ciudad de México en el siglo XVII, que se llama Sor Antonia de San José, y un religioso agustino llamado Fray Pedro Velázquez. Sor Antonia era de Tlalpujagua, pero muy chica la mandaron a Toluca, de niña. Vivió en Toluca muchos años y después en la Ciudad de México. Y unos días antes de profesar en el convento, fue a una fiesta o a pasear, como hacía mucha gente, a pasear a San Agustín de las Cuevas. San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, era un lugar de recreo, como se le llamaba comúnmente, un lugar para ir de paseo, había música, había bailes, había puestos de comida, la gente paseaba, caminaba, etc. Y va de paseo, y en ese paseo, o bueno, eso es lo que ella declara, conoce a Fray Pedro, que todavía no era fraile, según esto, y pues se gustan, platican, y ella entra al convento y pues se niegan a dejar de verse. Entonces, primero la visitaba en el locutorio. El locutorio era un lugar en el convento en donde tú podías recibir a visitas bajo la mirada vigilante siempre de una monja, de una religiosa, que escuchaba lo que decías, veía, etcétera, si te intercambiabas cosas, qué sé yo. Entonces, pues claro, ahí como que el requiebro y el coqueteo era tal y pues como que levantaba sospechas. Entonces decidieron pues dejar de verse en el locutorio y pasar a una acción más determinante y más privada. ¿Qué hicieron? Fray Pedro alquiló una casa que colindaba con la celda de Sor Antonia. Y entonces a esa casa metió a un par de mujeres a vivir como para que se la cuidaran, medio alcahuetas obviamente, cosa que a Sor Antonia pues no le gustaba nada. Y ahí Sor Antonia hizo un boquete en la pared, por el cual decía que metía la mano y tocaba la mano, no sean mal pensados, la mano de Fray Pedro, y después pues el boquete se fue haciendo más grande, hasta que Fray Pedro pues se pasaba a la celda de Sor Antonia y a veces dormía la noche completa con ella. Ustedes se preguntarán cómo es posible que nadie se diera cuenta. Bueno, a ver, los conventos no eran necesariamente como los imaginamos nosotros, con un patio al centro y las celdas alrededor del patio y todas las mujeres comiendo en el refectorio, que era el comedor común. Lo que pasaba era que mucha gente, los benefactores o familiares de las monjas, iban regalando propiedades al convento, iban donando, qué sé yo, accesorias, casitas. Entonces los conventos iban creciendo un poco desordenadamente y las monjas no tenían la obligación de comer en el refectorio. Es decir, podían tener su celda aparte, con su criada, su cocina, comer ellas por su lado. Entonces, tenía una compañera de celda que obviamente desaprobaba muchísimo lo que hacía Sor Antonia, y siempre la amenazaba con que le voy a ir a decir a la madre superior, a la abadesa, que lo que estás haciendo está mal y que tal, y que este tipo duerme en las noches y que tienes años haciéndolo con él y tal. Y ella, no, por favor, no le digas tal. Bueno, y nunca le dice, ¿no? Por el cariño que le tiene. Pasan los años y Sor Antonia, que ya tiene 28 años en esa época, él también tiene 28 años, Fray Pedro, Sor Antonia descubre que está embarazada. Entonces, pues claro, se viene ese problemón y a la casa que había rentado Fray Pedro entran y salen que unas mujeres porque no le caen bien a Sor Antonia, y entonces luego entran otras y luego otras. Entonces en una de esas hay una que le dice, yo te puedo dar unas hierbas para que no tengas al niño. Y Sor Antonia pues como que ni siquiera le había pasado por la cabeza. ¿Por qué se sabe todo esto? Déjenme hacer un paréntesis. ¿Por qué se sabe todo esto? Porque un criado de Fray Pedro, que vivía en esa casa, los denuncia.
un buen día, no sé, se levanta con cargo de conciencia y decide que los va a ir a denunciar al arzobispo. Entonces los denuncia y se hace un mega escándalo. Y se genera un proceso muy grande, muy amplio, que se conserva ahora en el Archivo General de Indias. Bueno, cerramos paréntesis. Entonces, descubre que está embarazada, pasan los meses y Fray Pedro como que ya se empieza a mosquear y se empieza a calambrar y como que ya no va tan seguido a verla y qué vamos a hacer y pues no sé y pues ya se me va a notar más. La compañera de celda pues la tapa todo lo que puede y como una semana antes de dar a luz, Sor Antonia le dice a Fray Pedro, hay que escaparnos porque nos va a ir como en feria, hay que escaparnos. Y Fray Pedro le dice, híjole, no estoy tan enamorado. Bueno, no se lo dice así, obviamente, ¿no? Pero le dice, yo creo que no, porque fíjate que pues mi manera de mejorar mi estatus pues es la carrera religiosa y pues no me la vas a arruinar tú. Tampoco se lo dice así, pero lo piensa así, porque Fray Pedro era de Xochimilco, era huérfano de padre y de madre. Entonces, realmente no tenía muchas posibilidades de mejorar en la vida. La carrera eclesiástica es prácticamente la única vía que le queda para poder tener una vida más holgada, más tranquila. Y todo esto pues le va a arruinar la carrera. Entonces le dice a Sor Antonia, no, sabes qué, mi reina, yo creo que pues aquí la dejamos, ¿no? Entonces, Sor Antonia finalmente llega a trabajo de parto, la trasladan por ese hueco a la casa donde la atiende una partera mestiza, la ayuda, nace una niña que se va a llamar María y está una semana convaleciendo en esa casa, Sor Antonia. La compañera de celda, cada vez que alguien la va a buscar a la celda, dice que no, que bueno, que está enferma, que le duele la cabeza, que ahorita no las puede atender, y así se la va llevando, y las hermanas del convento no sospechan. Incluso la sacan de la casa envuelta en edredones, en cobijas, en mantas, para que nadie la reconozca, vestida como seglar, no como monja. La llevan a un temazcal, digamos, como para que suden después del parto, y la regresan a la casa, y se regresa a su celda. Pero, y está pues el problema de la niña, que la están cuidando ahí en la casa, y que Sor Antonia solo la ve 2 veces. Cuando llega la denuncia, obviamente, digamos que los detienen de alguna manera a los dos, los interrogan a la compañera de celda, a la partera, al criado, pues, digamos a todos los implicados, porque había toda una red que había tapado esos amoríos. Los interrogan, resultan culpables. El delito es muy grave porque digamos, las monjas lo que tenían que hacer o lo que hacían cuando entraban al convento pues era dedicar su vida a Dios. Esa era su única motivación en la vida, ser esposas de Cristo. Entonces prácticamente le estaban poniendo el cuerno a Dios, no era cualquier cosa, era un delito realmente muy grave, era violar el voto de castidad de ambos lados, pero en el caso de la mujer siempre era muchísimo más grave. Entonces, ¿qué sucede? Se hace todo un proceso, empieza un gran pleito entre el arzobispo y los agustinos sobre a quién le toca juzgar el delito. Finalmente, los agustinos, digamos, lo juzgan, lo encuentran culpable, mandan a Fray Pedro a un convento a Guatemala. El camino a Guatemala es espantoso, se hacen 3 meses a pie, en mula, por pantanos, o sea, es una cosa muy complicada. Y se le sentencia a cárcel perpetua, es decir, a quedarse en ese convento, en Guatemala de por vida, atado a un cepo de pies. Es decir, tiene que traer unas cadenas en los pies y está atado a un cepo y todas sus labores las tiene que hacer amarrado, digamos, a ese cepo. El castigo para Sor Antonia, pues es peor. Obviamente le quitan a la niña, la dejan en un hospicio de pobres, no se puede hacer, se hace un gran escándalo, pero dentro de todo se trata de guardar el mayor sigilo porque es realmente un delito gravísimo y se trata de que no se den ejemplos, digamos, a la población. Entonces, se deposita a la niña, que se llama María, en un hospicio y Sor Antonia no la vuelve a ver nunca más. Y el castigo para Sor Antonia es quedar emparedada
de por vida. ¿Cómo era el emparedamiento? No era que te mataran, era que te confinaban a una celda. Van varios trabajadores al convento a fijarse como qué lugar es el más adecuado. Encuentran una celda pequeña con una rendija muy pequeña para que entre la luz, pero no un ventanal, para que no vea la calle y tal. Y la encierran con una monja que está encargada de llevarle la comida 3 veces al día, pero que no puede platicar con ella, no puede tener ninguna interacción con ella, y ella no puede salir de esa celda nunca más. Se tiene que quedar ahí para siempre. Y todavía Sor Antonia vive 26 años más emparedada en esa celda, porque se registra su muerte hacia 1719. Entonces, probablemente hubo más casos de ese tipo, pero que se llevaron con más sigilo. Este fue muy escandaloso porque se pelearon los agustinos con el arzobispo, que era un hombre terrible, que odiaba a las mujeres, no les tenía ningún aprecio. De hecho, ese arzobispo, que es Aguiar y Seijas, es el artífice, digamos, de la ruina de Sor Juana Inés de la Cruz, que incluso lo que hacía era, no soportaba que entrara ninguna mujer al palacio del arzobispado, al punto tal que si entraba una mujer hacía que lavaran las baldosas, el piso por donde la mujer había pisado. Entonces no es de extrañar que el destino de Sor Antonia pues sea tan terrible. Todavía unos años antes de morir, un funcionario del arzobispado, cuando muere el arzobispo, como que revisa el caso y dice, bueno, yo creo que quizá podamos perdonarla y quizá pueda salir, ya haciendo como muchos años de encierro y de castigo, ¿no? Y la Madre Superiora dice, no. El arzobispo Aguiar y Seijas dijo que se quedara hasta la muerte y que no recibiera perdón de ningún tipo. Y entonces el funcionario dice, ok, bueno, si eso fue lo que dijo el arzobispo, pues ahí queda, ¿no? Y esa es la triste historia de la no tan cándida Sor Antonia de San José y el desalmado Fray Pedro Velázquez. Espero que les haya gustado.